Tomamos este tema de Telesur, el fantasma de la justicia, expresidentes latinoamericanos entre banquillo y la persecución. La reciente condena contra el exmandatario brasileño Jair Bolsonaro ha vuelto a poner sobre la mesa un fenómeno recurrente y complejo en el panorama político de América Latina: el procesamiento judicial de sus ex líderes. Lejos de ser un caso aislado, la situación de Bolsonaro se inscribe en una larga y creciente lista de ex jefes de Estado que, una vez fuera del poder, se han visto obligados a enfrentar la justicia. Este patrón, que atraviesa todo espectro ideológico y geográfico de la región, plantea una pregunta fundamental que resuena en cada caso. ¿Estamos ante un fortalecimiento de las instituciones y la rendición de cuentas donde nadie está por encima de la ley? ¿O somos testigos de una instrumentalización de la justicia como arma política, en la que se ha denominado lawfare o guerra jurídica? La delgada línea entre ambos conceptos define la salud de la democracia en la región. Vayamos a mirar. Jair Bolsonaro no es el primer expresidente de Brasil condenado por la justicia. Resulta que existen numerosos casos parecidos, y no solo en este país, sino en muchos otros de América Latina. Lo cierto es que varios exmandatarios se han visto obligados a cumplir sus sentencias o salieron de sus países en busca de asilo. ¿Cuándo se trata de persecución política y cuándo de verdadera justicia? Vamos a tratar de indagarlo ahora mismo con Itzel Medina, que además nos cuenta los casos más destacados. Hola Itzel, comencemos por Brasil. ¿Qué tal, María Isabel? Así es, se trata de Jair Bolsonaro, ya decíamos, el tercer exmandatario en ser condenado en la nación brasileña. Sin embargo, vamos a destacar los otros dos casos. Hablamos del actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se enfrentó a dos procesos vinculados con la operación de Lava Jato. Tras pasar 580 días en prisión, pues es absuelto por la justicia brasileña. Unos años antes también podemos hablar del expresidente Fernando Collor de Mello, quien también se le vio involucrado en distintos procesos. Sin embargo, por su avanzada edad, ahora se le dictó sentencia de un arresto domiciliario en el año 2023. Otros casos recientes, Colombia. Así es, en casos más recientes, pues claro, cabe destacar al expresidente Álvaro Uribe, quien fue sentenciado en julio de este año. Recordemos que tras ser hallado culpable en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal, además se hablaba de un fallo histórico. Sin embargo, solo unos días después se le otorga la boleta de libertad y así continúa resolviendo la apelación en segunda instancia. Ahora, pero un caso muy particular, ¿no? Muchísimos los expresidentes en prisión. Sí, podemos decir que en Perú es todo un fenómeno. Comencemos hablando así del expresidente Alberto Fujimori. Recordemos que falleció en el 2024, pero fue en el 2023 cuando recibió el indulto humanitario. Y delitos relacionados con las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. También podemos destacar entonces el caso del expresidente Castillo, quien aquí muy importante resaltar que se encuentra en prisión preventiva, pues la Corte no le ha dictado sentencia. Y como dato extra también, incluso comparte prisión, se hablaba de la cárcel de Barbadillo, comparte prisión con Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Se habla de esta prisión como la prisión de los expresidentes. Y tenemos otros dos casos, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Argentina tiene otros casos, pero con una particularidad, como el caso de Menem. ¿Qué nos cuentas? Sí, porque también hay quienes reciben la sentencia, pero pues nunca pisan prisión. Tal es el caso de Argentina. El expresidente Carlos Menem se le vio involucrado en al menos 4 procesos. Sin embargo, en 2021 falleció y, la Corte pues nunca dictó sentencia. En el caso de Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli también es otra situación particular, pues después de que le dictan la sentencia, se refugia en la Embajada de Nicaragua, en la nación panameña, y después se traslada a Colombia, donde allí, goza de asilo político. Otras naciones. Así es, porque es en toda la región latinoamericana. Tenemos ya los casos de Ecuador, El Salvador, Bolivia, Honduras, Guatemala. Acá, por ejemplo, en Bolivia también recordemos a la autoproclamada exmandataria ahora Yanine Áñez, quien fue sentenciada en el 2022. Por cierto, mismo año en el que es extraditado el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, y ahora allá en Estados Unidos cumple una sentencia de 45 años de prisión. Claro, por el tema de narcotráfico en ese caso. Muchas gracias, Itzel, por este informe.
El caso de Brasil es paradigmático, ya que Bolsonaro es el tercer exmandatario en ser condenado antes que él. El actual presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, enfrentó un controvertido proceso en el marco de la Operación Lava Jato, que lo llevó a pasar 580 días en prisión antes de que sus condenas fueran anuladas, permitiendo su regreso a la política. Años antes, Fernando Collor de Mello también fue procesado por corrupción y aunque condenado en 2023 cumple su sentencia en arresto domiciliario debido a su avanzada edad. De forma similar, Colombia ha vivido recientemente un caso de alto impacto con el expresidente Álvaro Uribe, quien fue hallado culpable en primera instancia por fraude procesal y soborno en actuación penal. Aunque el veredicto fue calificado de histórico, Uribe obtuvo su libertad pocos días después de su caso. Y luego pues continúa en apelación, mostrando la complejidad y las ideas y venidas de estos procesos judiciales de alto perfil. Perú representa quizás el caso más extremo y sistemático de esta tendencia, convirtiéndose en un verdadero fenómeno donde casi todos los presidentes de las últimas décadas han enfrentado a la justicia. La lista es extensa e incluye a Alberto Fujimori, quien falleció en 2024 tras recibir un indulto humanitario. Pedro Castillo, actualmente en prisión preventiva, sin sentencia firme, y Alejandro Toledo y Ollanta Humala, quienes también se encuentran encarcelados. De hecho, la prisión de Barbadillo ha sido apodada popularmente como la cárcel de los expresidentes. A ellos se suman los procesos contra Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, configurado un escenario de inestabilidad crónica, donde el poder presidencial parece ser un preludio casi inevitable al banquillo de los acusados. Este patrón se extiende por toda la geografía continental en América con sus propias particularidades. En Argentina, el expresidente Carlos Menem enfrentó al menos 4 procesos judiciales, pero falleció en el 2021, antes de que la Corte dictara una sentencia definitiva, dejando un sabor a justicia inconclusa. En Panamá, el caso de Ricardo Martinelli añade otra variable. Tras ser condenado, se refugió en la embajada de Nicaragua y posteriormente recibió asilo político, evadiendo así el cumplimiento de su pena. La lista se alarga con exmandatarios procesados en Ecuador, por ejemplo, Rafael Correa, condenado por influjo psíquico. El Salvador, Bolivia, en el notable caso de la expresidenta interina Yanine Áñez, sentenciada en 2022. Honduras, cuyo expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos por tráfico y condenado a 45 años de prisión. Y Guatemala, demostrando que Nicaragua, su región, es ajena a esta dinámica. En conclusión, y aquí hay que estar claros, la judicialización de la política postpresidencial en América Latina es más que una serie de anécdotas. Es un rasgo estructural del sistema. Por un lado, puede interpretarse como una señal positiva de madurez democrática, donde el poder ya no garantiza impunidad y las instituciones de justicia se atreven a investigar a las más altas esferas. Sin embargo, por otro lado, la frecuencia con que estos procesos coinciden con cambios de gobierno y se dirigen contra adversarios políticos alimenta la sospecha de persecución y el uso de la justicia como herramienta de revancha. Sea cual sea el motor detrás de cada caso, esta tendencia genera una profunda inestabilidad, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y deja un legado de polarización que dificulta la gobernabilidad y el avance de la región. Hoy, con todo lo que sucede, yo no quisiera ser presidente de ningún país de América Latina. Porque cuando se comienza a trabajar por el bienestar de los más pobres, de los más humildes, la oligarquía que tiene el poder, y yo siempre explico, la trilogía del poder, esa que arriba tienen a los poderosos económicamente, a una esquina tienen a los medios de comunicación y a la otra esquina a los partidos políticos. Esa trilogía del poder es la que maneja a los ciudadanos en el país o en la región. Y lo que dice
el que tiene la plata al medio de comunicación, ese medio de comunicación se encarga de desprestigiarlo hasta que lo metan preso. Y el movimiento partido político que no se presta para eso lo desaparece. Esa es la trilogía del poder. Esa es la trilogía del poder que hay que dejarla caer. Si los de abajo se abren, los de arriba caen. Es una cuestión de tiempo para entenderlo. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Recuerde que Rafael Correa fue condenado por influjo psíquico porque no se encontró nada. A Jorge Glass por haber construido en Portoviejo, en Manabí, lo tienen detenido. Tampoco le encontraron la ruta del dinero, lo dijo el ex fiscal Vaca. ¿De qué hablamos, ecuatorianos? Terrible lo que vivimos. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. La verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.